Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Generación de Fuego Podcast. Espero que la estén pasando muy bien. Gracias por seguir acompañando, seguir apoyando. Una vez más aquí con... Un gusto estar compartiendo con ustedes por aquí, Dylan Sastoque. Aquí estoy. Es que son muchas cámaras esta vez, porque estamos con invitados. Esta vez vamos con invitados con gente importante y con gente especial que, créanme, les va a gustar mucho lo que van a oír el día de hoy. Ya capítulo 12, ¿no? Ya capítulo 12, sí señor. Y pues, como lo decías, tenemos no uno, sino dos invitados especiales. Los presento, les paso el micrófono, perdonen, toca otra vez pasar el micrófono, pero bueno. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Karel Sevilla. ¿Y, ¿y ya? Sí, ya. Ay, no. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Felipe y Caro es mi esposa. Perfecto. Bien. Sí que dejamos. Listo, para los que no saben, Pipe es el gran autor de tremenda intro de este Ajá. podcast. Sí, el que se... Deberíamos ponerlo justo ahora. El que acaban de escuchar, esa es la intro. La hizo Pipe. Muchas gracias otra vez por hacer esa intro. Y los tenemos como invitados el día de hoy. Hoy queremos hablar un poco, eso va a ser como más una entrevista, pero siempre centrados pues en Jesús, ¿no? Entonces, pues me gustaría que se presentaran primero bueno, ya sabemos sus nombres, qué años tienen, sabemos cuánto llevan pues en el Evangelio y si están sirviendo, en qué ministerio. Vale, si quieres dejar. ¿Arranco yo o arrancamos? Arrancas tú. Listo, pues bueno. Llevo exactamente 5 años ya en la iglesia donde estamos sirviendo, que se llama Sembrando Vida. Nosotros somos líderes de jóvenes y también pues individualmente tenemos nuestro llamado. Por mi lado pues está hacia la alabanza y Caro pues sobre lo que es escuela infantil. Pero ambos, Dios nos ha dado y nos ha regalado pues estar en lo que es el liderazgo de jóvenes, que nos ha edificado enormemente. Es una tarea que no la pensábamos tener, pero ha sido muy bonito. Hemos escuchado, hemos tenido muchos encuentros con Dios y con los chicos y trabajar con ellos es muy chévere. Nos gusta levantar una generación nueva y pues es algo que nos apasiona. Cuéntanos un poquito más de ti. Tú eres guitarrista, ¿no? Bueno, yo soy guitarrista de Dylan, soy el guitarrista de Soy Dylan. También pues es una tremenda bendición, ya que nos conocemos hace 2 años en un evento que salió en Kazuka Gospel. De ahí empecé a trabajar con muchos artistas, trabajé con Jean-Luc, con Bendecido, también con lo que es Poesía Viva, Sebas Argüello también estoy trabajando con él, trabajé también con Danny Quinn en la parte del bajo y pues la música es ese instrumento que Dios ha puesto en mi vida para hacer lo que más me apasiona, que es hablar del nombre de Él. Eso es lo que más apasiona. Amén. Ahora sí vamos con Carol. Bueno, yo soy cosmetóloga y esteticista. Ten- Espérame ahí, ¿qué es eso? Bueno, yo realizo masajes relajantes, limpiezas faciales, tratamientos antiedad, drenajes linfáticos, todo lo que tiene que ver con la estética. Vale. Tengo 26 años. Como lo dijo mi esposo, servimos en la iglesia Sembrando Vida. Soy profe de la escuela infantil. Me apasiona mucho el servicio, me apasiona mucho servir con los niños. Y pues nada, aquí estamos. De Bien. hecho, es antes, porque fíjate que se presentaron y me dijeron todo menos. Ah, son casados. Están Pero casados. pues de modo indirecto lo dijeron porque dijeron mi Estamos esposa y mi esposo. Sí. Entonces, Pero, ¿cuánto tiempo ya han casado? ¿O cómo? Sí, su dilo tú, matrimonio. dice él. Bueno, nosotros vamos a cumplir este año en diciembre, el 5 de diciembre, 4 años de casados, perdón. Y realmente este testimonio también es
muy bonito porque Dios también vimos la mano de Dios respaldándonos. La verdad no teníamos un peso para el matrimonio. Y, y fue muy lindo porque Dios se manifestó de una manera, nosotros dimos como ese paso de fe y íbamos averiguando, averiguando y literalmente sin mentirles fue como 15 millones de pesos todo. Y nosotros, ¿de dónde vamos a sacar 15 millones de pesos? Y fue Dios, Dios poniendo y obrando en medio ¿de qué? De nuestro matrimonio, de las preparaciones, de todos Vale, los preparativos. Gloria a Dios, qué gloria a bonito. Dios. Tremendo. Entonces ahorita vamos, pues vamos a preguntar sobre eso, pero antes de llegar hasta allá, quisiera saber sobre un poco de cómo es el llamado de cada uno, ¿sí? O sea, pues ya me dijeron que sirven, pero pues quiero saber si ya saben cuál es su propósito, cómo fue ese llamado, ¿Cómo cómo se llegaron a... conecta como pareja Ajá, también? también, o sea, cómo llegaron a conocerse y eso. Ahora sí me toca a mí. Bueno, la historia que nosotros tenemos con Caro, yo empecé a servir y en alabanza ya fue antes de la pandemia en la iglesia que se llamaba Alas de Misericordia. El pastor John Jairo Cano en su tiempo era el director de la iglesia, él ya falleció, está en la senda del Señor. Y ahí fue el punto que nos conocimos, que fue, Caro estaba en la danza, yo estaba en la alabanza, y a lo que me remonta la pregunta, eh, pienso que el llamado de Dios fue algo que Él me buscó, porque yo no lo estaba buscando, yo no nací en cuna cristiana, yo era, de hecho, en alguna época de mi vida, entre los 15 y 16 años, yo decía que yo era como hasta ateo, porque no creía en ningún tipo de cosa. Destacó mucho el tema de tus tatuajes. Ahorita tienes muchos tatuajes. Sí, sí, creo que es mostrarse uno como es. Realmente, cuando Pablo se convirtió, él tuvo un encuentro genuino y así me pasó a mí, porque fue un llamado en donde Dios me llamó, me sacó de muchos problemas que tenía en esa época. Estaba muy metido en el barrismo, en el alcohol, y fue cuando digo que Dios me llamó. Estaba saliendo como de una fiesta muy mal, entré a un baño y uno cree que uno va a tener una experiencia con Dios es en una iglesia y realmente no fue así. ¿En un Fue baño? en un baño. Dios literalmente me mira al espejo y Dios me dijo, ¿qué estás haciendo? Pues, Y al otro día yo fui a la iglesia y escuché la alabanza y ahí empecé a tener y empezaron a pasar muchísimas cosas. No era muy diestro con la guitarra, tengo que admitirlo. Yo empecé pues, tarde, a los 21 años, a aprender el instrumento, pero ahorita tienes empezó 33, ¿no? 33 años. Este año ya O sea, voy a, raspado 12 los voy a cumplir. años tocando guitarra. Exacto. Y ese proceso fue lo que me hizo amar mucho más el llamado, ¿sí? Pero el llamado no es a ejecutar un instrumento, sino el llamado es yo qué quiero hacer y qué canal de bendición quiero ser para los demás. Porque muchas veces nos quedamos es en el instrumento y algo que tenemos los músicos es que se nos eleva mucho el orgullo, demasiado. Entonces, el tratar eso me sirvió muchísimo y es saber que la música es un medio, es un canal para nosotros bendecir a los demás. Wow, wow. Tremendo, tremendo. Bueno, en cuanto al llamado, nosotros iniciamos también, bueno, cada uno como, bueno, mi esposito inició acá en Sembrando Vida con su ministerio. Yo ya me transporto ya 5 años antes, después de salir de Alas, llegamos a Sembrando Vida y en Sembrando Vida yo no tenía rumbo, yo no tenía, no sé si han visto la película de Soul. Ah, la del Ese como pianista, sí, sí, número sí. 22 que no Sí, tenía, sí, que no recuerdo. encontraba su chispa, así literal. Número, ok. Entonces yo me sentía sin ministerio. Dije, no, ya la danza ya cerró su ciclo. Ah, eres Entonces danzora. fui. Fuiste danzora. Ok. Ujú. Y se cerró el ciclo por un proceso que tuvimos los dos, pero llegamos a Sembrando Vida a renovar nuevas cosas. Mi esposito inició nuevamente con la alabanza, retomó, fue mucho más rápido y yo empecé escalón tras escalón, nuevamente.
Yo, Dios mío. Yo no quería la danza, no quería saber nada de la danza. Debe ser muy frustrante eso, o sea, después de... Porque tengo entendido que tú eres cristiana de cuna, ¿no? Ujú. Entonces, tantos años trabajando para tener que volver a empezar, de ser como esa... Muy frustrante. Sí, la verdad llegué bastante frustrada, bastante dolida, sin querer saber nada de un ministerio. Y de un momento a otro Dios me levanta y me pone en el servicio a servir. Y ahí es donde me doy cuenta que la pasión y el amor a los niños era mi ministerio, realmente. Y fue la señal que yo le pedí a Dios, porque hubo un momento en que me ponían tanto a servir con los niños que yo le dije, Dios, en medio de mis oraciones le pedí mucho a Dios para que me diera señales y me dijera, Dios, si es tu voluntad de que sea mi ministerio, ponme a servir con los niños, ponme a servir más seguido en el servicio con los niños. Y así fue. No, ven, un reemplazo, no, que si podemos hacer el cambio, haz con los niños, sirve con los niños. Ok, listo, aquí fue la respuesta. Yo, listo, Dios, esta es la respuesta. Y empecé a servir con los niños. Me acuerdo tanto que yo hablé con mi pastora se llama Paola, y ella, yo le comenté, le dije, Paz, mira, yo tengo el sentir del servicio con los niños. Y fue así, de una, yo empecé a servir como con los niños, obviamente primero con apoyo, porque pues uno tiene que empezar así poco a poco, ya después ahí sí, a enseñar. Y Gloria a ya. Dios, gloria a Dios. Ahí yo quiero aportar algo que nos falta para responder esa pregunta, y es el plan de Dios es algo que nosotros empezamos a ver desde novios, porque aquí va un consejo para los hombres, un facto. Y es cuando tengas una relación o quieras entablar una relación, un noviazgo, tienes que tener un enfoque de que ese noviazgo tiene que terminar con un matrimonio. Así de sencillo. Y cuando todo se lleva en orden, es cuando vas a empezar a ver la bendición. Nosotros tuvimos errores en nuestra relación. No podemos decir, ay, no, la relación perfecta, no. Pero lo que nos llevó al punto que estamos ahí viendo y formándonos, porque no sabemos Dios qué quiere hacer, solamente somos como esas vasijas en manos de Él, forjadas. Ahorita estamos en un liderazgo, no sabemos qué más quiere hacer, pero todo lo que Él quiera colocar lo vamos a recibir del mismo modo que siempre hemos hecho las cosas. Pero algo que sí marcó mucho la diferencia y todo es llevar una vida en orden. El casarnos nos abrió una puerta de bendición muy grande porque empezamos a ver, a conocer a Dios con esa faceta de un Dios proveedor, un Dios que ama. Uno como hombre ya conoce otra faceta de Dios y eso nos ha llevado mucho, Los bendijo como pareja. exacto, entonces Qué ya uno cambia el pensamiento y cuando uno está soltero es algo diferente, uno debería prepararse realmente para ese tiempo cuando uno va a estar casado. Uy, gloria Y a Dios. eso es lo que también uno dice, no, cuando me caso de pronto se me apaga el ministerio o algo. Y eso ha sido una bendición y ese canal y ese orden para que nosotros nos enfoquemos y hagamos crecer lo que Dios quiere hacer. Porque ella es el complemento de muchas cosas que yo tengo como falencias, como yo para ella. Entonces eso es lo que Dios ha mandado y ha sido como nuestro éxito en todo nuestro proceso. Gloria a Dios, qué bonito, tremendo. Me encanta esa parte donde dijo que hay que tener un orden, ¿no? Ajá. Y qué mejor que Y no, un matrimonio que te lo y de digas. todos modos, o sea, debemos recordar que Dios es un Dios de orden, ¿no? Ujú. Entonces, épico. Gloria a Dios. Ya comentando ya en lo picante, A lo que vinieron. a lo que... Al título sí. que... eh, están ya como comentando un poquito sobre ese proceso que han pasado como pareja, ¿verdad? Entonces yo quisiera saber cuál ha sido ese momento más desafiante. No sé si ese sea el más desafiante o pues, pero sí quiero saber un poquito sobre ese proceso que han pasado. Ustedes saben a qué aspecto nos referimos. Igual, sí, ambas perspectivas nos gustaría conocerlas. Bueno, yo voy a como a nombrar, es un proceso que vivimos este año. Hay dos partes. Hay una parte en la que yo veo a Dios, pero hay una parte donde mi esposa ve mucho más a Dios, porque fue directamente la implicada, ¿sí? Nosotros en diciembre, a final de diciembre,
realizamos un viaje. Nosotros sabíamos que este año teníamos que cambiar muchas cosas. Una de ellas, pues el apartamento donde vivíamos, acá estamos en otro apartamento que ha sido una tremenda bendición, pero nosotros hicimos un viaje, fuimos hasta Cali, Popayán, y en ese viaje de Popayán pasaron muchas cosas. Mi esposa se enfermó, pensábamos que, así cuando uno va a un asado y uno dice se indigesta y todo eso, pensábamos que era el ají que ella se comió, pero esa noche Caro estuvo muy enferma, muy, muy enferma, no pudimos pasar la noche bien. Y en plenas fiestas, festividades de 31 y todo, y pues allá en enero son fiestas, fuimos al médico, eh, le dijeron que estaba todo normal, pero que tenía anemia. A nosotros nos dio una primera alerta, pero no sabíamos qué era lo que iba a pasar realmente. Entonces, ya de regreso, mi esposa seguía pues con síntomas de la anemia, no se sentía bien. Ella sacó una cita, llegamos acá a Bogotá, y el jueves en la noche ella se enfermó muchísimo más. Me dijo, amor, siento que algo en mi estómago no está bien y que se le regó algo. Yo decía, ¿qué pasa? Porque todas las noches ella no podía caminar muy bien, se sentía muy mal. Entonces ella se fue con la mamá al médico y aquí empieza pues como ese momento en donde tienes calma, pero empiezas a saber que algo va a pasar y pues ella me llama, no, que me van a operar, que algo pasó. Y pues la primera baldada de agua fue que nos dijeron que ella estaba en embarazo. Nosotros, pero ¿cómo así? Si estábamos planificando, o sea, no teníamos síntomas, allá le hicieron prueba de sangre. Y pues mi esposa tuvo un embarazo ectópico, entonces tenían que operarla urgente. Define utópico. Un embarazo ectópico es un embarazo el cual no se gesta en el útero, sino se gesta en las trompas. Entonces no va a dar vida. ¿Sí? Pueda que uno crea que uno va a tener, pero llega un punto donde se estalla y puede ser riesgoso porque puede haber una peritonitis y pudo haber perdido la vida. Uff, fuerte. Entonces, aquí es lo que yo digo como mi parte, porque cuando ella cuente su parte es algo que es lo que ella vivió y es un encuentro con Dios que solo se vive en esas circunstancias. Ujú. Y pues yo terminé de trabajar, me fui para donde ella, cuando yo llego pues no había alcanzado a despedirme ni nada, sino ya estaba en un quirófano y, y yo tenía la plenitud en que Dios le iba a sanar. Me senté en una cafetería, me tomé un tinto porque esta noche iba a ser larga Debe ser muy desesperante. y entré con toda la calma del mundo. Quiero también pues, aprovechar y decir que tuvimos una iglesia que nos respaldó mucho en oración. Los pastores estuvieron muy pendientes de nosotros. Y a pesar de que me sentía solo, tenía un respaldo. Y llego, la espera de que ella saliera de la sala fue como de una hora. Logró verla. Y algo que nunca pasa en un hospital pasó. Y es que esa noche estaban pintando las salas de cirugía. Entonces tuvimos una ventaja y pues Caro después de que salió, pues estaba en la sala donde salían todas las mamitas, ¿sí? De cesárea. Todas las mamás de cesárea las movieron a otra sala porque iban a pintar. Y pues ella la dejaron ahí con otros pacientes que estaban saliendo. Y gracias a que estaban pintando, también agilizaron el proceso para que ya le dieran como su, ¿Alta? su piso, Ah, a su cuarto, su ok, ok, habitación. ok. Esa noche yo no me pregunté nunca el por qué pasan las cosas, sino decía, bueno Dios, tengo que darle aliento a mi esposa porque es un momento de los dos. El volvernos a reencontrar después de que lo que ha pasado fue muy bonito, que Caro lo va a narrar ahorita. Y empieza como esa lucha de qué está pasando, ¿sí? Eso es como una película de Netflix, como que, ¿qué pasa? O sea, así empezó el año, o sea, apenas no llevo ni 10 días y ya detengan esto. Eh, y hubo algo que un pastor me dijo esa noche cuando ya, después de que le dieron salida a Carol, me dijo, nunca hay que cuestionarse el por qué. Y me quedó grabado es, Dios cuando entrega una bendición, no la va a entregar a medias. Y eso para mí fue el aliciente
para sacudirme y decir, hay que sacar el hogar adelante. ¿Por qué? Porque si Dios nos va a dar una bendición como es un hijo o una hija, lo hace en la zona donde es, en el útero, no algo a medias, porque así se hubiera podido gestar, no hubiera podido dar vida y hubiera podido haber corrido la vida de ella. Eso que él me dijo fue para mí como Dios diciéndome, la bendición no era el momento, o sea, era un proceso, pero no era el momento. Y yo cuando entrego bendiciones, las entrego completas. Para mí fue algo tremendo y fue ese encuentro con Dios en decir, hey, ¿cómo estoy valorando mi hogar? ¿Cómo hoy estoy acá y mañana no puede estar? Entonces fue algo como muy, muy fuerte y aquí ya le doy el paso pues a Caro para que cuente. Sí, no, yo creo que la gente debe estar emocionada por saber la perspectiva, porque claro, fue la perspectiva de la mujer que lo vivió en carne propia. Créeme, estoy Supongo emocionada. que cada uno ya está preparando algo para comer y seguir con esto. Bueno, yo les cuento que realmente este testimonio fue o ha sido, porque lo hemos vivido y lo seguimos viviendo, el proceso eh, cuando ya llego yo acá a Bogotá, realmente lejos de imaginarnos esta noticia, porque cuando entro yo, bueno, así en resumidas cuentas, también quiero mencionar eh, algo acerca de la diligencia versus la negligencia. ¿Qué es eso? Diligencia es cuando se hace algo ya. Vale. Negligencia es cuando alguien no se apresura No. por hacerlo. Y eso sucedió en Popayán. Me dieron los resultados, mas no me dijeron qué sucedía. Y me dijeron, salga. Y yo pude haber, Dios de verdad que tuvo misericordia conmigo, porque algo pudo haber pasado allá, pero llegué acá a Bogotá y acá fueron muy diligentes los médicos. Desde el primer resultado hasta el último, fue como, mira, tienes que quedarte hospitalizada porque hay algo anormal en ti, pero todavía no se sabía que estaba embarazada. En el resultado de la ecografía abdominal, revisaron que había un líquido, el líquido que menciona mi esposo en la noche anterior, que yo sentí que se me regó. Ese líquido era eso anormal, que la doctora decía, tienes que quedarte hospitalizada, no sabemos cuál es el por qué, pero esperemos el resultado de los laboratorios. Y en los laboratorios, 2 horas después, o sea, con esa incertidumbre, pasaron los laboratorios y la doctora dijo, tienes que quedarte hospitalizada porque tienes un embarazo ectópico. Y eso fue como si a mí me hubieran echado un baldado de agua fría, literalmente, porque una cosa es que te digan, tienes anemia, tienes una gripe común, y ya, ahora que te digan a ti, estás embarazada, pero es un embarazo ectópico, es totalmente diferente, porque te vas de una para cirugía. Bueno, entonces de un momento a otro me iban a subir, pero cuando me iban a subir, la recepcionista me dijo, no, se tiene que pasar a Trías nuevamente, a registrarse nuevamente. O sea, estaban poniendo un pero para subirme a ginecología, donde tenían que tomarme una ecografía nuevamente, revisar dónde estaba el embarazo ectópico, revisar dónde me iban a operar, si era en la trompa izquierda o en la derecha. Entonces, bueno, cuando me iban a tomar la ecografía, fue ese momento íntimo con Dios, literal, porque la doctora por allá se demoró como 15 minutos preparando todo, estaba hablando con otra paciente y fue un momento de yo con Dios, literal, porque ese momento fue, Dios, si es tu voluntad, que se haga tu voluntad en medio de la cirugía, porque esto ya no es la voluntad mía, sino la tuya. Y nunca pasó por mi mente un por qué, sino Dios, en tus manos entrego esta cirugía. Nunca hubo un porqué en medio de la circunstancia, nunca hubo una pregunta, un cuestionamiento a Dios, ni una pelea, porque yo sé que realmente Dios siempre estuvo ahí.
Y después de eso, bueno, me revisó la doctora, efectivamente estaba en la trompa derecha, el ectópico, y ya estaba estallado. Ese era el líquido que yo sentía que se me había regado. Y efectivamente me pasan a salas y ahí yo entro y se presentan todos los médicos, el anestesiólogo, los médicos, y hubo algo especial que fue mi ginecóloga que estuvo ahí y me dijo como, hola, ¿cómo estás, Carlos? Yo soy tu ginecóloga, voy a estar en medio de la cirugía. Y, y ella me dice, cuéntame, ¿con qué deseas planificar? Yo en ese momento no tenía mente en decirle voy a planificar con tal cosa. Simplemente yo me ataco en llanto, me pongo a llorar y ella lo único que hace es sentarme y abrazarme y decirme, tranquila, que esto pasará. En ese momento, el año pasado, hicieron un congreso de mujeres donde era la quinta estación y se enfocaba una pastora que mencionó una prédica donde decía, tranquila que esto pasará. O sea, esa frase me transportó tanto que me ataqué más en llanto. Yo, Dios mío, o sea, en ti confío, Dios, realmente. Y siempre Dios estuvo en la cirugía porque en medio de la cirugía el anestesiólogo decía, pero yo la veo bien, no es como la pintan. Mi anemia era de 6.9, estaba muy bajita, y él me revisaba los ojos, me decía, pero tú estás bien, a lo que salió en los resultados. Y yo, ya me dio más tranquilidad, eso que como que a uno le dan más moral después de que le dicen eso. Y yo, ok, entonces pues nada, continúo confiando en ti, Dios. Obviamente no sentía nada de aquí para abajo de lo que estaban haciendo porque ya me habían anestesiado. Cuando salgo, me pasan para recuperación, como lo mencionó mi esposo, y fue un tiempo donde yo veía como, en ese momento yo me sentí como, es que es inexplicable, porque yo veía a las mamitas con sus hijos y yo decía, ¿yo qué hago acá? Decía, ¿yo qué hago acá? Porque, pues, sí. Oh. Entonces, y al lado precisamente había una chica con que le habían acabado de hacer cesárea y su bebecito. Y al rato entró mi esposo. Cuando yo lo veo, eso es como cuando tú no ves a una persona por 1000 años que Sí, tú te reencuentras y sabía. te atacas en llanto. Eso fue así. Fue como un reencuentro así, el sentir mutuo de una pérdida, pero al mismo tiempo un fortalecimiento genuino, porque en ese momento sí, mi esposito me dio una fortaleza inmensa en medio del proceso. Yo sé que a él también la circunstancia lo tocó, pero ahí es donde uno tiene que ser más fuerte que el otro, realmente. Y bueno, en medio de todo, estaban, bueno, pintaron, pintaron y eso también favoreció a que me movieran a piso, a mi habitación. Y bueno, esa noche creo que fue la noche más dura. Ah, bueno, antes de eso, se me despertó la anestesia. Empecé a sentir el dolor, Dolor. pero no me podían poner morfina porque me estaban transfundiendo por la anemia. Entonces me estaban transfundiendo sangre y pues efectivamente no se podía poner la morfina. Y ya después de eso, pues ya, ahí sí ya me la pusieron. Y ya, ahí sí ya me trasladaron a piso. Esa noche fue bastante fría para los dos, bastante fría, bastante dura. Mm, ya amanecimos. Realmente conciliar muy bien el sueño no se pudo. Y menos mi esposo porque estuvo en una silla aguantando frío. Y pues yo con el dolor. Luego, al
Al día siguiente me iban a dar salida al mediodía, pero no me dieron la salida porque se me despertó un dolor fuerte en la cabeza. Em, Ese es el síntoma pospunción después de una anestesia. Eso fue lo que nos explicaron como los médicos, nos dijeron como no te podemos dar de alta porque o si no, el dolor se va a agravar y tienes que volver a urgencias. Yo dije, no, pues mejor me quedo, pero pues que me revisen y que estén como acá pendientes de mí. Ya a las 5 de la tarde disminuyó el dolor, me dijeron, bueno, le vamos a dar de alta y ya, hoy podemos decir Ebenezer. Creo que eso es como la primera parte, ¿no? Porque después de que Caro sale y empieza como el proceso similar, bueno, ahora qué vamos a hacer, ¿sí? Ya hay una situación, empezando año, teníamos que cambiarnos y la economía iba a tener un quebranto grande, porque pues nosotros dos laboramos, pero obviamente ella por su lado tenía que tener una recuperación de quietud, obviamente ella se podía levantar y todo, pero esa recuperación era a la hora que ella tuviera que levantarse, yo también me levantaba y estar pendiente de ella. Entonces los primeros días fueron con pañales, después ya sin pañales, ayudarla a bañar. Ahí es donde verdaderamente se muestra cuánto es el amor que uno siente por alguien. Y nos unió, porque no es como, ah, me toca, sino, ¿qué tienes? ¿Te duele algo? Hagamos algo, necesitas algo. Y ese mes salió una frase para mí que es, ¿cuánto estás dispuesto a amar a una persona? Y me llevó a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Porque Dios empieza a probar mucho nuestro corazón. Y mientras que Caro se recuperaba, nosotros teníamos un inconveniente grande que teníamos que entregar el anterior apartamento eh, porque tenía un problema jurídico. Nosotros estábamos por inmobiliaria pues ese apartamento no habían pagado cotas de administración, bueno, tenían 2, 3 años de atraso. Entonces teníamos que salir y obviamente pues empezando año tenías que conseguir una vivienda, tenías que buscar el dinero, ¿cierto? Entonces, digamos que empieza otro proceso y es decir, bueno, Dios, no tengo nada en mis bolsillos, ¿qué voy a hacer? Había un momento donde a nosotros nos querían hacer un cobro casi de 5 millones de pesos por una penalización, por error de alguien, y Dios se empezó a mostrar ahí hasta que se pudo bajar a 1,5 millones, pero obviamente teníamos que conseguir este lugar. Entonces, bajamos el costo, pero siempre teníamos como decir, oye, nos falta, estamos. Y logramos arrendar acá, empezamos a hacer el trasteo, pero nos faltaba entregar al otro lado, o sea, nos faltaba sacar las cosas. Y todos los días, todas esas noches era como pensar porque ella necesitaba alguna medicina eh, de las cuentas que uno se atrasa, porque realmente me atrasé en cuentas, te llamaban, de laboralmente tenía inconvenientes porque fue un inicio de año duro. Yo solamente decía, Dios, sé tú, sé tú. Logramos conseguir el dinero, pero teníamos que entregar pintado. Entonces, Ah, el pintar un apartamento, digamos que no éramos los más diestros y no teníamos el dinero realmente. Entonces, eh, una hermana me dijo, yo tengo una caneca de pintura, utilícela. La llevamos, pero la primera pintada no nos quedó bien, entonces nos tocó hacer otra vez. Pero esa otra vez fue algo muy duro porque ya no había ingresos, ya el dinero no había. La moto teníamos que tanquear, no había para movilizarla a ella, ya no se podía subir a la moto, tenía que ser en transporte, en carro, ¿sí? No había para tomar algo. Y es ahí donde, estando en este apartamento, yo solamente vi mi guitarra y dije, yo no puedo dejar, y de hecho como hasta hace un mes le conté eso a mi esposa, yo no puedo dejar que la economía se caiga. Y es ahí cuando uno se tiene que levantar. Y cogí la guitarra, me subí al alimentador y empecé a cantar. Empecé a cantar, empecé a, a hacerlo por amor a mi hogar, por decir, eh,
sé que esta situación está difícil, pero eres Dios que lo vas a hacer. Y pudimos conseguir paz, palabra 8 para todo y salimos adelante y yo le decía, amor, lo digo es de pronto como el valor que uno tiene en las cosas, ¿no? Porque hay momentos donde tú dices, hey, tengo todo y no lo valoro. Y yo decía, Dios me dio un don y hoy necesito de ti, Dios. Y me subí y fue duro el ego, el dejar todo, pero también decir, tú me llamaste con algo y si yo me he parado en sitios a hacer evangelismo, a hacer cosas, pues eso no me puede quedar grande porque es para mi hogar. Entonces después pues ya otras personas se enteraron y dijeron, pero usted por qué no decía todo eso y creo que fue algo que Dios tenía que tratar conmigo en ese momento, de decir, bueno, ¿me amas? ¿Hasta qué punto? Y algo que quedó muy marcado fue lo que ven acá, porque el día que mi esposa salió del hospital, eh, ella vio un estado de una gran amiga que tenemos y la niña estaba cantando la canción de Hermoso Momento de Cairo Worship y nos quedó muy guardado y yo dije, yo tengo que hacer algo para que mi esposa recuerde que lo que estamos viviendo es algo circunstancial y pues le mandé a hacer eso de sorpresa y fue un mes y han sido unos meses donde hemos visto que Dios no nos ha dejado, que pudimos tocar fondo, que literalmente sentíamos como, hey, de esta no pasamos, pero también fue como el decir, Dios tiene algo preparado y así nos levantamos y el volver otra vez, ya en estos días cuando nos reincorporamos al ministerio, fue algo que fue el volver a dar ese 110% aún más, porque algo que nos caracteriza acá con Caro es que nos encanta servir, nos encanta hacer las cosas con pasión y esa pasión se encendió mucho más y me acuerdo que yo volví a ministrar un viernes a la iglesia y fue un decir como estoy cogiendo otra vez mi guitarra, pero no para cantar porque sé que necesitaba dinero, sino es para decirte Dios, te exalto y eso es lo que tú me has llamado a hacer y lo quiero seguir haciendo todos los días de mi En vida. medio de la dificultad. Qué lindo. Mientras ustedes están hablando, bueno, primero que nada, quiero darles las gracias por contar este testimonio. Qué Sé fuerte. que muchas personas tal vez no están pasando por lo mismo, pero tal vez por algo parecido y Qué fuerte. escuchar un testimonio de esta clase, sé que también les da la esperanza y la fe de seguir resistiendo. Yo quiero destacar algo antes. Es que quiero, sí, tengo varias preguntas, pero voy a hacer una. Ah, no, de todos modos yo no iba a cerrar, sino No, que quería darles gracias. yo estoy en shock por muchas cosas. O sea, la verdad estoy procesando. Tengo muchas preguntas, pero tengo una en específico que creo que la mayoría de gente le sorprendió. Porque, digamos, me imagino la situación en la que estaban los dos. Digamos, tú estabas viviendo la incógnita en persona y tú no tenías ni siquiera contexto, estabas con la esperanza de que todo saliera bien. De alguna forma, los dos están en un momento donde la fe tenía que salir a flote, salga como salga. Pero me llama la atención el momento en el que dijiste, yo no le pregunté a Dios por qué, simplemente confié en su plan, simplemente confié en que Él tenía el control. Muchas personas, porque yo estaba, una vez estuve en un hospital. Realmente lo mío fue una cosa muy absurda, pero realmente cuando uno entra en un hospital, uno en un ambiente muy desesperado, muy desesperante, es muy, ajá, muy apagado. O sea, realmente cuando uno entra a un hospital, la pregunta es, ¿voy a salir de aquí? ¿Voy a poder ver afuera otra vez? ¿Voy a poder ver el sol? ¿Voy a poder salir otra vez? ¿Voy a poder encontrarme otra vez con mi esposo? Me imagino desde tu punto y digo, debe ser demasiado fuerte. Y tú dices esto de que yo confío en Dios y nunca le pregunté el por qué. Y digo, wow, porque eso es una fe genuina. Realmente muchas personas que deben estar en un hospital tal vez, ¿cómo pueden llegar a creer así? Quiero saber cómo llegaste o qué te llevó a creer de esa forma tan fuerte, porque es muy difícil. Pues nada, realmente lo acabas de decir. La fe es la que mueve montañas. Y ese fue el momento de verdad.
donde yo tuve ese encuentro con Dios íntimo de hablar de tú a tú. Bueno, Dios, tú tienes el control de todo. Tú eres tú eres mi proveedor, tú eres mi sanador, pero en este momento tú eres la mano de los médicos. Y pues nada, o sea, es que no tengo más palabras para eso. O sea, fue el momento más íntimo con Dios de entregar y encargar mi cuerpo a Él, porque pues realmente uno, lo que tú dices, uno está a la merced de las manos de los médicos y uno no sabe uno sabe si entra, pero no sabe si sale. Y en medio ahorita que lo mencionas, en medio del consentimiento informado, me pusieron como los riesgos de la cirugía son tales. Uno, hacer una peritonitis, bueno, se contamina la cirugía o la muerte. Ese fue un momento donde me confrontó porque yo le decía a la enfermera que pongo todas las anteriores. Y yo, obvio, a uno le dan nervios porque uno es de carne. Pero en medio de eso, yo sabía que Dios tenía el control de todo. Lo sabía. No la creo. Sí, yo digo, pero de todos modos ya no lo voy a usar, pero bueno, gracias. Wow. Mientras estaban hablando, pues a mí me quedó algo muy presente y es algo que por lo menos he empezado a aprender a vivirlo, porque a veces uno no se da cuenta, porque a veces no quedamos en cuenta de eso y son los detalles. O sea, cuando tú hablaste de que llegó tu médica, es que no sé qué era. Sí, no sé Llegó decirlo. una doctora. Llegó una doctora y que te abrazó. O sea, esos son detalles que tiene Dios y Duro, uy. yo Lo creo la que a veces, pastora, uy, no. sí, o sea, Se me puso la son, piel de punta. son detalles que a veces no nos damos cuenta hasta que llegan circunstancias. Y creo que debemos aprender a ver detalles que Dios tiene a través de los procesos. Y no sé, se me venía esa idea de los detalles y también lo que tú decías, Pipe, de que cuando Dios quiere entregar una bendición, no la entrega a medias. Entonces, yo, bueno, mientras seguía escuchando y seguía escuchando, solo se me vino una historia de la Biblia a la iglesia y es que yo no sé por qué casi siempre pienso en esta historia y es sobre el éxodo bueno, del pueblo de Israel. Que, o sea, Dios estaba, o sea, a veces pasaban tantas cosas con el pueblo de Israel que fue incertidumbres, problemas, dificultades, pero siempre estaba la mano de Dios ahí y habían detalles de parte de Dios que tal vez uno no los nota, pero cuando tú empiezas a profundizar más en el tema, te das cuenta de esto. Y también, pues, uniendo estos dos temas, esas bendiciones que Dios da, no las da a medias, y es muy cierto porque, o sea, ahí creo que es en Hebreos, donde habla sobre la fe, creo que es Hebreos 11, hay una parte donde dice, al final de ese capítulo, habla sobre que hubo mucha gente que, pues, predicó todos estos héroes de la fe que no han llegado todavía a conocer, pues, esa bendición que solo vamos a recibir parte de Dios, y es porque no se las quiere entregar incompletas porque aún falta bendición por venir. Entonces, o sea, llegará el momento de tener esa bendición. Lo que tú decías, va a haber el momento exacto para cada una de las bendiciones Amén. Me llama mucho la atención, o sea, pues nosotros como tal no hemos hecho un capítulo del de la matrimonio. ayuda Ah, idónea o el matrimonio. hace 8, bueno, sí, Ah, hace no, 8 hace días 8 días sacamos, no, salió, bueno, hace sí, 8 días sacamos el capítulo, pero hace hace 15 15 días días salió, grabamos. técnicamente. Pero nosotros hablamos más que todo del yugo desigual, de como toda esa situación y demás. Pero fíjate que yo no había visto en toda mi vida el amor desde esta perspectiva tan fuerte, tan cruda. O sea, en el sentido de las Tan dos crudo. perspectivas, en el Ajá. sentido de que, no sé, yo visualizo a Pipe desesperado y con mil ideas en la cabeza. Yo siempre he dicho que lo mejor que uno puede tener como ser humano son certezas. ¿Por qué? Porque las certezas te dan una respuesta fija. Cuando a ti se te dice, bueno, esta persona está muerta,
tú ya no te haces ideas o no te complica ni nada porque sabes que está muerta o está viva, listo, esa persona está viva. Pero cuando esa persona de pronto está en el hospital y no sabes qué es lo que está pasando, tu mente automáticamente empieza a hacer deducciones y empieza a sacar siempre, de hecho por simple naturaleza del ser humano, busca el peor resultado y sigue buscando y sigue indagando hasta que tú tengas que una certeza, algo que mate la duda, porque lo peor tortura para una persona es una incógnita, una duda. Entonces yo me imagino esa desesperación, ese estrés, ese dolor. Y el caso de Carol, que es vivirlo en carne propia. Entonces fue como en ese momento que uno dice, ¿y dónde está la pareja? ¿Dónde está ese matrimonio estable? ¿Dónde está en ese momento? Y ustedes lo explican de una forma tan bonita porque incluso en ese momento estaban conscientes del otro. Tú cuentas que cuando lo viste lloraste, tú cuentas que estabas pensando en que tenían que levantar el hogar, que tenían que salir adelante. O sea, ahí es donde sale el matrimonio porque uno siempre analiza como tal esas parejas en los momentos en que están juntos, pero cuando no lo están, es muy difícil. Además, algo ya estaba diciendo Pipe algo, y era que es muy fácil, yo creo que también es muy fácil a veces amar o en los momentos fáciles, pero que el verdadero amor, como lo decías, como Jesús, se demuestran en esos momentos difíciles y de dolor. Hay algo para acotar y es que hay dos cosas. El amor hay que demostrarlo todo el tiempo, todo el tiempo. Y creo que en esta semana es cuando nos recuerda a Jesús cuánto amor tuvo por nosotros, ¿cierto? Cuando yo me casé, literalmente yo sentí la voz de Dios que me dijo, vas a conocer otra perspectiva de mí. Y yo no lo entendía, pero cuando tú haces sacrificio y no te importa tu vida, sino por la vida de otra persona, por el bienestar, eso era lo que a mí me importaba y me importa todo el tiempo. Y el morir al yo, horas de sueño, porque era trabajar, estar pendiente de ella, qué le falta, todo eso. La carga fue el triple doble. Entonces, fue una carga que yo decía, solo la puedo soportar en Dios. Y cuando hablas del yugo desigual, creo que es algo muy importante el saber y el tener una ayuda idónea. Porque si ella hubiera estado en yugo desigual, o sea, alguno de los dos, créeme que la fe se está probando. Y si yo estoy en yugo desigual, la relación se hubiera deteriorado y no estaría. Porque están en crisis. Exacto. Si yo no estoy en orden con Dios en ese momento, la relación se hubiera terminado. ¿Por qué? Porque hubiera habido un por qué fue culpa suya, fue culpa mía, y los dos no entienden el propósito que Dios quería hacer con nosotros. Y lo segundo es que cuando tú estás en una relación de yugo desigual y no está dentro de los planes de Dios, va a pasar como Jonás cuando quería hacer su voluntad. Simplemente Dios va a buscar la situación para volverlo a encaminar. Y en mi caso a mí me pasó antes de conocer y de casarme con ella, Dios tuvo que colocar una situación para que tanto ella como yo nos alineáramos al proceso que nosotros tenemos. Algo que nosotros tenemos es un versículo que Dios nos dio en nuestras relaciones, Jeremías 29, 11, 13. Porque yo sé los planes que tengo para ti, de bien y no de mal, para bendición de ti. Entonces, nosotros lo hicimos rema y en ese tiempo es donde podemos decir que realmente damos una oración sincera. Decíamos, Dios, no tenemos. En una reunión de liderazgo expusimos tal cual esas palabras. No tenemos, estamos mal económicamente y todo, pero estamos fuertes y queremos retomar, apoyar. Y eso es lo que nos hace entender que Dios tiene un propósito. Y no decir por qué, sino más bien es el para qué y el levantarnos. Pienso que eso es lo que nos deja la palabra. Cuando uno está bien cimentado en la palabra, va a llegar eso, pero es cuando realmente yo me confrontaba y decía, bueno, como salmista, como adorador, es donde tengo que hacer guerra espiritual, donde las canciones de los muros caerán, la de mi Dios es más grande, las canciones que yo tanto me sé, es a donde tengo que vivirlas y decir, vamos a salir en victoria. Y
Dios nos ha dado una victoria muy grande. Y no sé, ya como para ir cerrando ya un poquito, es que de verdad, yo creo que acá nos podemos quedar hablando toda la noche, Hay muchos pero mensajes. sí, y debemos también tener en nuestro corazón más que nada ese también texto, la verdad ya no me acuerdo dónde está, pero dice que para que para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, no, de verdad, muchas gracias otra vez por apartar su tiempo, contar su testimonio. Yo quiero decirles que también los voy a tener en mis oraciones. Eh, Sigan pues teniendo esa fe y esa esperanza tan bonita, confiando en Dios. eh, y pues en su relación creo que también es muy importante eso, ¿no? Tener una relación muy unida como Amén. pareja, también como lo personal, pero también como pareja eh, en Dios. Amén. Wow. No, yo estoy impactado porque esto me muestra mucho la grandeza de Dios en muchos aspectos, porque yo siento que aquí esto no aplica solamente para relaciones o solo para personas que están en un hospital, sino que hay muchos contextos que realmente ustedes vivieron, que son muchas cosas combinadas, muchas pruebas que tuvieron que afrontar en una sola que fue muy grande, fue un peso muy grande. Entonces yo llegué y decía, me puse a pensar. Bueno, pero entonces este mensaje va para las parejas, va para aquel que está en el hospital, va para aquel que tiene un familiar en Va el para todos. hospital, va para aquel que le falta fe, o sea, son demasiados contextos y que realmente me impresionan. Yo voy a destacar todos estos, pero el que más me llama la atención de todos estos es cómo Dios permite su obrar en su relación. Como nomás me contaron el tema del matrimonio, que no profundizaron mucho, se ha visto muchas veces. Se ha visto muchas veces. Uno a veces cree que una relación es solamente para los momentos bonitos, los momentos de besos o los momentos de alegría. Pero Dios los hizo crecer a los dos. Los hizo crecer a los dos en diferentes aspectos y en aspectos muy duros. Pero sin el otro no hubieran crecido de esta forma. O sea, es muy impresionante y creo que no dejaría un mensaje principal, pero diría que una ayuda idónea tiene que ser un, un apoyo, no solo un apoyo, sino un instrumento de crecimiento, un punto donde Dios te haga crecer más. Como tú lo dijiste, te va a enseñar otra parte de mí. Creo que lo hizo, ¿No? Y pues debemos lo saber hizo, que lo Dios hizo. cuando une a una pareja, dice la Biblia que ahora No lo son uno. separa. Y no lo Y, separa al y hombre. Lo no que unió los, Dios no lo separa y al hombre. ahora siempre debemos seguir creciendo. Y pues ya están unidos y son una sola carne, deben seguir creciendo juntos. Y son esos momentos donde siguen creciendo. Aquí un contexto rápido de todo, yo creo que un resumen de todo. Todo se resume en Jeremías 29, 11, 13. Todo empezó desde ahí. Nuestro noviazgo se dio desde ahí, porque esa fue una promesa que Dios nos entregó. Eh, Antes de todo este cuento, creo que debimos haber empezado por el inicio, porque Dios nos entrega esa promesa eh, por medio de una oración que yo tuve con Él. Siempre en medio de mi inconstancia, constante en la iglesia, mmm, siempre le pedía un nombre de Dios, a Dios, un nombre de altar. Y una vez estábamos sentados eh, comiendo en Gran Estación y Dios, mmm, literalmente fue Dios quien se movió, porque Pipe me dijo, yo quiero iniciar una relación contigo. Y yo estaba súper confundida porque había terminado una relación, no llevaba ni un mes. Y yo no, pero no sé qué decir. Y él simplemente me dijo, revisa la Biblia en el celular, el versículo del día. Tú, Sí, sí.
Oh. Esa parla, no me la sé. Él ya la había leído. Eh, Sí. lo señaló ahí. Él puso el versículo del día. Y Jeremías 29:12 dice, y vendréis a mí y oraréis, y yo os oiré. Y en ese momento yo me pongo a llorar porque era la respuesta. Y entonces Pipe me dice, ¿qué pasa? Y yo retrocedo un versículo antes. Dice, mis planes para ustedes, no solamente para mí. Mis planes para ustedes, puede ser. solamente yo lo sé. Son planes de bien y no de mal para darles el fin que esperan. Y a esa palabra me aferré tanto porque en medio de eso también pasamos procesos. Nosotros hemos pasado procesos duros, pero también podemos decir, Dios nos ha traído y nos ha mantenido firmes por un propósito. Y realmente yo me aferré a esa promesa y la primera que dije, Dios no entrega promesas incompletas, fui yo en la primera crisis, en el noviazgo. Después, Y de ahí nace. Uy. de ahí nace todo. Ese es el resumen. Luego, realmente, eso fue como una crisis. Después, bueno, lo del testimonio del matrimonio, que ya lo contamos. Eh, y pues ya esta fue la más dura, ¿no? Sí. La más dura. No. Yo quiero decir ahí algo que uno siempre tiene que vivir un día a la vez, ¿no? Y algo que decía mi esposa es que Dios no entrega una promesa incompleta. Y de pronto yo sé que muchas personas están viendo el podcast y se están preguntando por qué de pronto no tengo pareja, por qué estoy en el hospital, por qué estoy en quiebra. Pero es entender qué circunstancia estás y el para qué. ¿Qué proceso necesitas vivir para que puedas salir victorioso? Nosotros tuvimos que enfrentarnos a la quiebra, a muchas cosas en nuestra relación, La perdió Casi mismo, ruptura, noviazgo. casi ruptura de noviazgo en muchas cosas, para entender que Dios quiere empezar a ordenarnos porque somos vasijas, somos esas vasijas que Dios va moldeando. Y si nosotros nos dejamos moldear, es cuando Dios empieza a hacer todas las cosas. Y hoy puedo decir que soy un hombre diferente, que me encanta que mi esposa siempre esté a mi lado en cada momento en cuando yo puedo servir. Me encanta verla a ella porque cada vez que yo la veo a ella, no tengo que acordarme esa noche de lo que pasó, sino quiero acordarme es que hay un propósito en nuestras vidas y veo el amor de Dios a través de ella. Entonces, eso es algo muy importante y quizás algunas personas no lo tienen. Dicen, no, yo no tengo pareja, pero el amor de un padre, una madre o de una amistad, eso vale muchísimo más, porque hay amistades que se convierten como esos hermanos, ¿sí? O si estás en iglesia, el grupo con el que sales y todo eso se convierte como tus hermanos y cuando algo le pasa a él, como que dice, uy, algo pasó. Pero eh, todo lo que Dios ha hecho con nosotros simplemente es una muestra de que para Él no importa nada, sino Él tiene el control, toma el control. Y es desafiar, es, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué sigue? Porque cada día hay algo nuevo. Y yo puedo decir que todos los días sigo conociendo a Dios, sigo conociendo más a Dios y que somos esas vasijas que queremos sacar nuestro mejor potencial. Eh, Cada vez que tengo la oportunidad de subirme a un altar o cada vez que Caro yo creo que está con los niños, es esa oportunidad de dar gracias a Dios. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, que es una persona virtuosa, que es valiente porque sé que vivió un proceso muy fuerte, pero también es entender que Dios va a tomar todo lo que necesitas para cumplir un propósito y que de pronto vivimos este proceso y pueda que ahorita lo escuché 1, 2, 1000 personas, 1 millón, no sabemos cuántas, pero que tenga un impacto en las vidas. Eso es lo que nosotros Así sea en queremos. una. Así sea en Eso es una. lo que nosotros, y así como cuando uno hace un evangelismo, cuando uno está ministrando, el ideal no es que sea el ego, sino que sea Dios inclinando su oído y que nosotros seamos ese instrumento. Es lo que
me ha cambiado a mí y puedo decir que Dios sigue tratando. Es que uno queda sin palabras. Es que agarran el micrófono y uno queda así. Uno queda. ¿Y qué hago con esto ahora? No, muy bonito, muchas gracias de verdad. Yo creo que eso podemos sacar muchos puntos claves de, No, yo me de doy todo cuenta esto. que a cada rato sacan como un clip que puede ser para TikTok. Yo, No, acá no llenamos, no, podemos sacar muchos puntos claves, muchas muchos, conclusiones. muchos temas, Muchos muchas conclusiones. mensajes. Ajá, Hay muchos hay mensajes muchos. de vida. Dios mío, o sea, es Yo que me quiero quedar con la de los detalles de Dios y sobre todo el orden, porque o sea, vemos que en su historia hay un orden y creo que como lo que decía, Dios es un Dios de orden y va aparejando todo para sus cosas. yo me quedo con el cómo la ayuda idónea en medio de cada temporada es para ¿Y crecimiento. sabes qué es lo interesante? ¿Sí ves? Esto para mí es un detalle de parte de Dios y algo que yo veo un orden. O sea, no puede ser tan, ¿cómo se llama eso? De la nada. O sea, no puede ser espontáneo que hace 15 días hablábamos del yugo desigual y ahora vienen a darnos clase Ajá. de un yugo que sí viene de parte de Dios. Sí, o sea, Entonces, si es como va un todo lo orden, anterior, nada. todo esto, sí, por favor. Amén. Ahora, cuando me vaya a orar, voy a colocar el podcast ahí. Señor, amén. Así. Lo recibo. Quiero mencionar algo ya de pronto para finalizar. Y es que muchas veces pensamos que el proceso lo visualizamos como un castigo de Dios y no puede ser así. No puede ser así porque Dios en medio del proceso prueba mi fe, prueba el carácter de la persona, en este caso el carácter de mi esposo y mi carácter, y lo ha moldeado, lo formó para impartirlo a otras personas que quizás están viviendo el mismo proceso, que quizás pueda que vivan el mismo proceso o estén en situaciones diferentes para aconsejar más adelante. Quizás muchas personas estén viviendo lo mismo que nosotros nos sucedió, pero nunca se pregunten el por qué, sino Dios, ¿para qué sucede esto? No lo sabemos, no lo entendemos en este momento, pero Dios sí sabe que más adelante podemos ser palabra rema para otras personas que lo necesitan realmente. Eso es. Amén. Amén. ¿Vas a decir algo? Pues yo, ¿Qué más decimos? ¿qué más decir? Yo No. decir que me impresiona y destacar una última cosa, que estuve hoy tocando con, o sea, me sorprende mucho el aspecto de que estuviste tocando en un bus y ahorita mismo estés ministrando en un altar, que de pronto uno dice, qué boleta los buses, pero yo veo que ambas situaciones tienen peso. Y si Dios te llevó a ambos lugares, fue porque en ambos lugares tenías el mismo peso. Dios te hace de una forma impresionante. ¿Cómo te haces? Yo se me entrecortan las palabras. Primero, nos sentimos muy agradecidos como esposos de esta invitación. O sea, muy honrados. Y sabemos que ustedes hacen esto para bendecir a más jóvenes, más generaciones, y son importantes. Esto es un contenido que realmente vale la pena. Segundo, me siento muy privilegiado de poder compartir cada espacio que tenemos para cantar, para adorar, de evangelizar. No digo que tocar, porque tocar es, lo podemos sacar de ese contexto y sea en un bus, sea en la iglesia, es inevitable no hablar de Dios. Para mí ya es inevitable el cantar una canción hacia Dios porque yo hago serenatas. De hecho, no salía serenatas, no salía nada. Y yo decía, Dios, ¿qué pasa? No, no hay nada. Y ese día me subí y en vez de cantar algo mundano, solo me acordaba de una, yo decía, no, voy a cantar algo cristiano. Y fue cuando vi muchas cosas
Y sé que de pronto alguna persona si lo llega a ver, de pronto que me ayudó, muchas gracias en ese momento, pero también sé que quedó sembrada la palabra ahí. Y eso es lo que quiero transmitir cada día y me esfuerzo cada día en el instrumento. Que sea Dios transformando vidas y muchísimas gracias. O sea, muy honrados y lo que tú dices hoy es muy bonito ver que en cada momento, que si sea un minuto, pero que con un minuto yo pueda sentir que la presencia de Dios y una persona se convirtió a Cristo, para mí va a ser mayor alegría que estar en un estadio, en algo. Todos queremos tocar en grandes sitios, pero no sabemos si los mejores sitios que estamos tocando puede ser en un bus, puede ser enfrente de algo, en una iglesia, o donde Dios nos quiera poner. Ese es el mejor lugar. Tremendo. La verdad, yo voy a decir por los dos, creo que el honor es nuestro. Sí, sí, voy a dar también las gracias. Es un honor realmente tenerlos a ustedes dos. Son personas impresionantes, sus testimonios son impresionantes. Yo admiro mucho a Pipe, te admiro mucho a ti. O sea, realmente empecé admirando a Pipe, pero a medida que te fui conociendo a ti también me impresionó mucho su matrimonio, me impresionó mucho sus vidas. Con la primera vez que te escuchaba hablar, cuando estamos hablando del tema este de jóvenes, me llamó mucho la atención tu forma de hablar. Realmente creo que es un privilegio muy grande para mí tenerte en mi banda, tener que seas mi guitarrista, y es un privilegio muy grande para nosotros tenerlos en este capítulo. Sí, pues no, darles las gracias. ¿Qué más palabras? De verdad, a mí algo que me impresionó mucho en las personas, que me encantan las personas, es que pueda yo aprender algo de ellos, de ellas. Y creo que acá me voy muy Muy aprendido. aprendido. Sí. No hay No, donde más sí, meter pero de información. verdad, pues es algo que aprecio mucho en las personas y es aprender algo en esas. Yo he estado rodeado pues de gente que me han contado su testimonio y hay gente que tal vez dice que el predicar con el testimonio no es que sea lo más adecuado, pero yo creo que hay momentos que son muy necesarios escuchar un testimonio y a través de mi vida he escuchado varios testimonios y yo sentarme a escucharlos para mí me satisface mucho el alma porque uno puede ver, tal vez yo no estoy pasando ni de idea por lo mismo, pero siempre hay algo que aprender que Dios me quiere enseñar y hoy les doy las Y gracias porque sigue, y sigue. Dios los ha usado a ustedes para bendecir a por lo menos a los tres que estamos aquí grabando con ustedes. Sí, totalmente. Y no, y a los que van a ver el Ah, sí, capítulo. también. Yo siempre he dicho, bueno, siempre he pensado que los testimonios son como nuevos capítulos que se van escribiendo a lo largo de la historia, porque Vale. a pesar de que no están en la Biblia y no van a estar, son diferentes historias donde Dios se mueve, donde se levantan nuevos nombres, donde se levantan nuevas vidas, donde son testimonios que, así como la palabra, son para enseñanza de su pueblo. Entonces, pues no, otra vez darles las gracias a ustedes también por acompañarnos en este larguísimo tiempo, porque, Pero valioso, pero valioso. Sí. valioso, la verdad. No, muchas gracias, esperamos, oramos por ustedes, por que se encuentren bien, por el proceso que estén pasando, solo queda aprender de estas circunstancias. Dios los bendiga, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y esperen un nuevo episodio. Hasta luego. Hasta luego.